desde Argentina. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Gustavo Esprón, el director de la publicación Nueva Sion en Argentina, aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. ¿Qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, y estamos de fiesta en todo el mundo judío con el tema de esta festividad Sukkot, del cual creo que también nos vas a comentar algo, ¿no? Sí, quería transmitir algunas ideas sobre Sukkot, ¿no? Porque como toda festividad siempre tiene ciertas fundamentaciones, ¿no? Judías que tienen que ver con lo natural, con lo cultural, con lo religioso y lo social, ¿no? Y depende del abordaje y la mirada que tenga cada uno, va tomando distintas experiencias, distintos fragmentos, distintas enseñanzas de la festividad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría retomar algunas reflexiones que tienen que ver básicamente con una mirada cultural humanista, ¿no? De Sukkot, donde pensamos que uno podría pensar que Sukkot en algún punto es una fiesta que tiene que ver, por un lado, con el exilio del urbano, ¿no? Con el exilio de los lugares encorsetados que nos encontramos en nuestros departamentos, y lo digo como metáfora, ¿no? Nuestras casas, ¿no? Como el lugar, como un escape, una salida de esos lugares reglados y rígidos hacia otros lugares que tienen que ver con un poco lo natural, lo espontáneo, el contacto con lo natural y sobre todo el lugar de la incomodidad, ¿no? Yo podría decir que el hecho de salir a una sucá, de ir y habitar una sucá, de estar ahí, es un acto simbólico de someterse a una incomodidad necesaria, ¿no? A una incomodidad que nos reencuentra o nos reenvía en algún punto a un estado anterior, ¿no? A un estado más, a lo mejor, digamos, más no diría primitivo porque no es primitivo, pero sí a un estado que tiene que ver con donde ciertos rasgos del ser humano en su esencia aparecen, ¿no? Esa sensación que uno tiene cuando entra en la sucá y se contacta con esa frescura, ¿no? Y que sale de esos lugares cómodos, confortables en los cuales muchos habitamos. También es ese lugar del inhóspito, ¿no? El lugar del renunciamiento a muchas cuestiones y el abrirse a algo que es diferente, ¿no? Ese pequeño experimento que es en la sucá también nos conecta con lo natural por el lado de, bueno, hay una raíz también que tiene que ver con las cosechas, ¿no? Con el tema de la naturaleza, con la bendición de contar con tantos recursos que nos permiten vivir, y también una reflexión sobre cómo esos recursos, si no son utilizados, si no son bien utilizados, si son sobreexplotados y demás, terminan recayendo sobre nosotros mismos, ¿no? Y ahí tenemos los grandes desastres que tenemos, las pandemias y diferentes situaciones que hacen que cuando no hacemos uso de nuestros recursos de manera equilibrada, apropiada, digamos, cuando abusamos, cuando no pensamos en el entorno, en el medio ambiente, todo eso repercute sobre nosotros y peor aún sobre las futuras generaciones, ¿no? Entonces, Sukkot, por un lado, nos conecta con este lugar de encuentro con lo natural, de responsabilidad frente a lo natural, de responsabilidad frente al ambiente, ¿no? De las cosechas, ¿no? Ese lugar donde nos permite, bueno, valernos de los recursos naturales para vivir, como históricamente fue, digamos, y aún hoy, digamos, también desde el punto de vista más bien metafórico, podríamos decir que estamos todo el tiempo cosechando, ¿no? Cosechando algo para que nos permita vivir y también compartir esa cosecha, ¿no? Porque el hecho de reconocernos en un lugar, digamos, en un lugar incómodo, de esa incomodidad de estar en
cabañas, también nos lleva a conectarnos y entender la incomodidad de muchos seres humanos que no pueden llegar a tener sus necesidades básicas, que no pueden vivir, que no pueden llegar a fin de mes, como se dice, pero no solo a fin de mes, que no pueden reproducir sus vidas de manera relativamente confortable, cómoda, digamos, en todos los países, en muchos países, mucho más aún, con porcentajes muy altos de la población en la pobreza o en la indigencia. Y creo que en ese sentido Sukkot también nos permite, al someternos a esa incomodidad, generar una corriente, ¿no? Una corriente para comprender todo esto que está pasando, cómo se ha, digamos, aún expandido y se ha diferenciado cada vez más los límites y la diferencia entre la riqueza y la pobreza a nivel global y en cada uno de los países, cómo la pandemia, por ejemplo, ha expandido aún más esas diferencias. Y Sukkot en ese sentido nos permite un poco comprender ante esa incomodidad al someternos nosotros mismos a esa relación con lo incómodo, con la cabaña, con la sukkah, que nunca tiene la confortabilidad de una casa, también nos permite ponernos en sintonía y comprender y hacer un poco de relación y de vínculo con todas esas otredades, ¿no? Con todo ese lugar de la incomodidad y con la pobreza en el mundo. Creo que desde un mensaje de una mirada humanista, cultural, Sukkot tiene todas esas significaciones. Tiene muchas más, pero me gustaría a mí, en este caso, dar cuenta de estas pequeñas pinceladas, ¿no? Sobre nuestra festividad de Sukkot, y que bueno, y que espero que todos lo podamos compartir de alguna manera, cada uno de la manera que lo sienta. Pues sin duda son unas palabras que nos inspiran y nos alientan para atravesar este último tramo de la semana de Sukkot. Muchas gracias por habernos atendido, felices fiestas, y volveremos a encontrarnos como siempre dentro de 2 semanas. Gracias Jorge, y Hag Sameach a la radio y a toda la audiencia.